Uno de los santos que nos advirtió hace mucho tiempo atrás sobre las intenciones de Satanás de profanar la Santa Misa y quitarla de los altares de la iglesia es el santo San Alfonso María de Ligorio, quien habló de la abolición de la misa por parte de los herejes. San Alfonso María de Ligorio nació en Nápoles el 27 de septiembre del año de 1696. Sus padres, don José de Ligorio y doña Ana Cavalieri, eran familias nobles y distinguidas. San Alfonso era un niño prodigio con la gran facilidad para los idiomas, ciencia, arte, música y demás disciplinas. Empezó a estudiar leyes a los 13 años y a los 16 años presentó el examen de doctorado en Derecho Civil y Canónico en la Universidad de Nápoles. A los 19 años ya era un abogado famoso. Según se cuenta, en su profesión como abogado no perdió ningún caso en 8 años, hasta que un día, después de su brillante defensa, un documento demostró que él había apoyado, aunque sin saberlo, lo que era falso. Eso cambió su vida radicalmente. Hizo un retiro en el convento de los Lazaristas y se confirmó en la Cuaresma del año de 1722, dos eventos que reavivaron su fervor. Al año siguiente, en 2 ocasiones oyó una voz que le decía: «Abandona el mundo y entrégate a mí». Ante estas voces que él escuchó, él sintió un llamado profundo. Hizo voto de celibato y abandonó completamente su profesión. Muy pronto Dios le confirmó cuál era su voluntad. Se fue a la iglesia Nuestra Señora de la Misericordia a pedir ser admitido en el seminario. Su padre trató de impedirlo, pero al verlo tan decidido le dio permiso de hacerse sacerdote, pero con la condición de que se fuese a vivir a su casa. Alfonso aceptó, siguiendo el consejo de su director espiritual. Hizo los estudios sacerdotales en su casa. Fue ordenado sacerdote en el año de 1726 a los 30 años de edad. Con respecto a la profecía de la misa, él dijo: «La misa es la mayor gracia que da Dios a los hombres. La misa es el más bello y precioso tesoro que posee la iglesia, como dijo el profeta. ¡Qué felicidad, qué hermosura! El trigo hará florecer a los jóvenes y el vino nuevo a las muchachas». Esto lo encontramos en el libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 17. En la misa, el Verbo encarnado se sacrifica al Eterno Padre y se nos entrega en el sacramento de la Eucaristía, que es el fin y el objeto de todos los demás sacramentos. Como señala Santo Tomás, los sacramentos tienen su coronamiento en la Eucaristía. Por eso procuró siempre el demonio abolir en el mundo la misa por medio de los herejes, constituyéndolos precursores del anticristo, el cual ante todo procurará abolir y abolirá de hecho el santo sacrificio del altar en castigo de los pecados de los hombres, según predijo el profeta Daniel. Y un ejército fue colocado sobre el sacrificio perpetuo. Esto lo encontramos en el libro de Daniel, capítulo 11, versículo 12. Y como vemos a través de la historia, el demonio siempre ha intentado insertarse en la iglesia para ocasionar el mal, porque su intención es abolir la Eucaristía de los altares. Pablo VI nos advertía de que el humo de Satanás entró a la iglesia. Desde allí vemos también consagrados que no creen en la Eucaristía, pero están en la iglesia, como sacerdotes, como obispos, como cardenales. Por eso en este tiempo vemos sacerdotes oficializando misas con laicos en los altares, faltando el respeto en todo sentido, haciendo sacrilegios, herejías, y esto se va a intensificar más. Por eso nosotros estamos llamados a defender la sana doctrina y a denunciar lo que está mal. No permitir que mujeres suban a los altares como sucedió en Suiza, donde una supuesta
apologista católica y estudiada, oficializó una misa y dijo las palabras de la consagración. Quien nos advirtió también de forma muy clara de todo lo que estamos observando en estos tiempos es el padre Michel Rodríguez. En uno de los mensajes proféticos que Dios le dio al padre Michel, en un mensaje del 3 de enero del 2019, donde se habla de lo que va a pasar a la iglesia. Allí en ese mensaje dice que se ha infiltrado hace mucho tiempo en la iglesia personas que como único objetivo tienen el cambiar la sana doctrina. Será introducida una misa ecuménica en la iglesia, formulada por diferentes jefes religiosos. Primero un comité de obispos y como paso final se le propondrá este modelo de misa al Papa Francisco en Roma. Según afirma el padre Michel, estos cambios se generaron a raíz de un documento que el Papa Francisco firmó el 1 de octubre del año 2017, más conocido ese documento como Magnum Principium, el cual otorgó autoridad a las conferencias nacionales y obispos para incluir nuevos términos, oraciones o modificaciones en el ritual de la Santa Misa, incluido la consagración por sus países. Muchos países están ahorita atrapados en los pecados y problemas de los matrimonios, porque ha habido muchos divorcios y separaciones y ya se han desviado, dice el padre Michel. Es que hay una corriente, queridos hermanos, que se está dando, que el modernismo está presionando a obispos, cardenales, a sacerdotes, y algunos ceden, como ocurre en Alemania, en Suiza, en Estados Unidos, y eso hay que tener cuidado, hay que tener muy clara nuestra fe católica, porque en estos tiempos vendrán personas con hábitos y nos hablarán de una falsa doctrina. No hay que sorprenderse, entonces hay que estar bien preparados con nuestro catecismo y con nuestra Biblia católica en mano. El padre Michel dice que ya ha habido muchas desviaciones con respecto a estos temas polémicos en la iglesia. Cada obispo interpreta a su modo la doctrina de la iglesia y eso es peligroso. Si los sínodos en los países tienen autoridad para hacer un rito alterado de la misa, tengan por seguro que traerán una mala oferta al Santo Padre. Si el Papa Francisco no firma sus propuestas y su postura, lo que significaría rechazar lo que ya el Papa les dio autoridad para hacer, pues eso generaría discusiones y un probable cisma. Y eso es algo que muy pronto veremos en la iglesia, afirma el padre Michel. Roma solo firmará el documento porque se sentirán que toda autoridad se les ha dado a los obispos para hacer los cambios en sus propios países. Esto no significa que el Papa firmará el documento final, pero rondará por ahí un documento tratando de cambiar lo que ya la Iglesia ha establecido con respecto a la Santa Misa y la Eucaristía. Y solo nos queda discernir cuando escuchemos en misa que las palabras en la consagración no serán las mismas, advierte el padre Michel. Y también contra esto el padre Michel es contundente. Él dice: no se debe asistir a esas falsas misas, porque será mejor comer una galleta de soda antes que asistir a esas falsas misas donde el pan no será consagrado. Esta es la primera señal de la crisis que está por venir. La iglesia va a pasar los mismos pasos de Jesús: pasión, muerte y resurrección. El anticristo ya está en la jerarquía de la iglesia en estos momentos, afirma el padre Michel. El anticristo siempre quiso sentarse en el sillón de Pedro. Por eso intenta hacer los cambios con sus aliados insertados en la iglesia. Hay que tener mucho cuidado. Ya cuando vemos que se están haciendo cambios en las palabras de la consagración, hay que tener cuidado. Cuando vemos que en Suiza a un sacerdote se le ocurre poner el cintillo multicolor, co-celebrar con una laica, ya son indicios que los sacerdotes y los obispos en sus países están haciendo lo que se les da la gana.
Mucho ojo con eso, hermanos. A un tipo se le ocurre un día subir a un brujo al altar. Al otro día se le ocurre a otro señor poner el sagrario en forma de Pachamama. Entonces hay que denunciar eso. No podemos permitirlo. No podemos caer y ser cómplices de estas herejías. Nos toca ser valientes y fuertes y defender la sana doctrina. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes, queridos hermanos.